Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Victor Sfez, aquí en París, acaba de inaugurar una exposición de la artista plástica argentina Laura Nilni, en la que presenta una videoinstalación que ha elaborado mano a mano con el compositor también argentino Riccardo Nilni. Y para hablarnos de esta exposición y de sus sendas trayectorias en el mundo del arte, Riccardo y Laura Nilni han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Digamos para empezar que Laura Nilni ha nacido en Buenos Aires en 1961, donde va a estudiar Bellas Artes, y que Riccardo Nilni también ha nacido en Buenos Aires en 1960, donde realiza sus estudios musicales en la Universidad Católica de Argentina. ¿Es cierto que os conociste durante un concierto de Milton de Nascimento, Laura? Sí, nos conocimos, No era música contemporánea. No era música contemporánea, pero en esa época Riccardo era menos, me parece, estricto en sus gustos musicales que ahora. Y aparte Milton Nascimento había venido a la Argentina y era un gran evento en ese momento. Y nos gustaba mucho en la época que nos conocimos. Sí. A mí me gusta siempre. Teníamos 19 años también. Yo tenía 18. ¿Cómo os empezáis a interesar por el arte contemporáneo? En lo que a mí respecta fue un largo proceso, porque proceso es la buena palabra, porque hice prácticamente toda la carrera de Bellas Artes durante la dictadura militar, aunque el proceso, y que prácticamente no se estudiaba ni se veía tanto, porque en esa época también muy difícil traer exposiciones. La Argentina es lejos, las exposiciones son caras, ahora funciona de una manera muy diferente, pero en esa época había gran dificultad para conocer, había que estar de alguna manera iniciado. Entonces, cayendo por suerte con algún profesor que le interesaba y que nos podía mostrar, había que buscar mucho por uno mismo. Quizás, Riccardo, ni era más fácil estar al corriente de la música que se hacía en aquella época. Era más fácil escuchar la radio que ver imágenes. No, yo diría que en el plano de formación pedagógico también fue difícil, porque la Universidad Católica Argentina en la época, ahora cambió por supuesto, pero la clase de composición era muy estricta, muy estricta. Y hubo que encontrar, en mi caso afuera, profesores particulares como Francisco Krepfel, que me ayudaron a descubrir la música del siglo XX. Y lo que fue definitivo en mi caso fue cuando el Instituto Goethe hizo venir el Ensemble Modern de Frankfurt y Lachenmann, que fue una gran abertura para mí. Alemania estaba en la vanguardia de la música en aquella Sí, época. y Francia también. Simplemente que cuando ibas a la Alianza Francesa a buscar material, eran cosas de los años 60 y yo estoy hablando de comienzos de los años 80. O sea que había muy poca información, actualización, ¿no? La ventaja de haber estudiado en aquella época es, imagino, que hiciste contrapunto, Claro, armonía. por supuesto. Y en ese sentido no me arrepiento, porque bueno, las bases fueron muy sólidas. ¿Sí? Laura Nilni, también estudiaste retrato. Coincido completamente, la formación era muy académica en esa época y tampoco lo lamento. Por ahí lo lamenté en una época, sí. Pero con el tiempo uno se da cuenta que tener esa formación es importante, que las bases son sólidas. Picasso era un gran dibujante, ¿no? Y por supuesto, a pesar de que la gente que no lo conoce no le imagina, pero sí. Como nos decías, os formáis en plena dictadura. ¿Influyó de alguna manera en vuestro trabajo? ¿Había una cierta tensión en la calle o en la sociedad? Yo creo que lo vivimos tanto tiempo, porque hay que decir que toda nuestra infancia hubo también muchos gobiernos militares y muy pocos democráticos. Hubo una ventana de democracia de 3 años entre el 63 y el 66 en Argentina. Y nosotros nacimos 60-61. ¿No la visteis, esa ventana? Digamos que hasta el 83 hubo, bueno, el periodo obviamente del peronismo, que también fue una ventana de 2 años, 3 años. Así que prácticamente vivimos en dictadura, se puede decir. ¿Había miedo en la calle? Sí, por supuesto. Sí, había miedo. Por ahí uno cuando era adolescente no se daba tanto cuenta de los riesgos que corría. Yo me acuerdo de cuando uno volvía tarde, porque uno seguía siendo adolescente y salía y volvía tarde. Yo me acuerdo que mis padres estaban aterrorizados cuando yo llegaba tarde.
Y sí, aparte uno tenía miedo de la policía. Fundamentalmente yo creo que lo que cambió en la visión de uno es eso, es que yo hace tantos años que vivo en París que la policía no me da miedo, ya no me da más miedo, es ahí donde uno se da cuenta que se acostumbró a otra cosa. Y mientras que cuando éramos adolescentes la policía nos daba miedo aunque no hubiéramos hecho nada, porque no importaba lo que uno hubiera hecho, era eso fundamentalmente. Ricardo, a finales de los 80 vais a instalaros aquí en París. ¿Qué os empujó a dejar ese Buenos Aires, imagino que querido para vosotros? Sí, por supuesto. ¿Fue difícil? Fue muy difícil. Es un desarraigo, digamos, humano muy importante. Nadie se va sin ese sentimiento de desarraigo profundo, pero llega un momento donde hay una encrucijada en que uno tiene que resolver su futuro y el futuro uno se da cuenta que en lo que concierne a nosotros, desde el punto de vista artístico, estaban muy cerrados. A pesar de que Buenos Aires, Laura, en el terreno artístico, es una riqueza increíble también. Es muy dinámico, pero es muy dinámico actualmente. Claro. Muy dinámico actualmente, pero no lo era tanto en esa época. Imagino que, Ricardo, viniste a París tras los pasos de Boulez, de l'ERCAM. Sí, fue un incentivo muy importante. Y entrar en el Conservatorio de París en la época también fue una cosa muy importante. Desarrollar la música electrónica que no pude hacer en ese momento en Buenos Aires también, pero poco a poco, irónicamente, digamos, volví a la música instrumental en el lugar donde también lo había elegido por la informática musical, ¿no? Un poco particular, pero... Laura, eran unos años muy especiales aquí en París, en Francia. Mitterrand acababa de llegar al poder, el socialismo, después de 30 años esperando. ¿Cómo viviste esos años? Pero eso también lo vimos cambiar mucho. Nos damos cuenta ahora cuánto cambió todo, la sociedad desde que llegamos. Porque al mismo tiempo sí, era una época seguramente fabulosa, pero nosotros recién llegábamos, no estábamos todavía integrados, no teníamos plata, entonces de todas maneras para nosotros fue muy difícil, si bien la época era fantástica, en el sentido que podíamos, empezamos a salir a ver exposiciones, vivimos en la Cité des Arts, entonces estábamos todo el tiempo yendo a Beaubourg y en ese sentido era el descubrimiento de miles de cosas que no conocíamos, ver mi primer Malevich, de verdad tenerlo delante. Tocarlo. Claro, no se puede, pero miles de cosas que uno conocía solamente en los libros, en ese sentido para nosotros o para los dos fue fabuloso, pero bueno, la vida era muy difícil en esa época, era difícil por nuestra situación de recién llegados y tardó un cierto tiempo en dejar de serlo. Imagino que Ricardo Nilni, conociste a Daniel Terrucci, un argentino que era director del grupo de investigación musical de la Casa de la Radio Francia aquí en París. Exactamente, fue codirector en la época que lo conocí, junto a François Bell, del l'INA-GRM, y tuve la oportunidad de conocerlo y que haya programado mi música, y que fue relativamente pronto al momento que llegué. Habíamos pasado por Israel nosotros y yo había compuesto una obra en Israel y fue Daniel que la programó por primera vez en Francia en el 92. Hacían unos conciertos fantásticos, conciertos imaginarios, recuerdo que se llamaban. Claro, ¿no? Eran conciertos, el Acousmonium, ¿no? Que fue digamos, una idea francesa típicamente de la idea de la acusmática, donde un concierto de parlantes, ¿no? Difundidos en toda la sala y bueno, era una batería de parlantes, claro, de todas formas, de todas formas, y el compositor, eso es lo más original también, sigue siendo invitado a interpretar su obra con una consola donde él en directo modifica el espacio jugando con los parlantes. Hay menos problemas con los sindicatos, ¿no? Que con los músicos. Los parlantes no tienen sindicato. No, sí, es cierto. Laura Nilni, hace más de 20 años que expones con la galerista parisina Lelia Mordoc. Sí. ¿Cómo nació esa colaboración con Lelia? Justamente cuando él hablaba de que fue relativamente rápido, me dije que para mí también, que retrospectivamente pasó bastante poco tiempo en realidad. Pero yo tuve la suerte de conocer a Lelia en una feria y vi el stand de Lelia, estábamos juntos y nos gustó muchísimo ese stand y yo me dije, es con ella que tengo que trabajar, esta es mi galería.
Y empecé a ir a verla y ella empezó a conocer mi trabajo, se interesó en mi trabajo. Bueno, fue un poco un amor correspondido casi enseguida. Entonces siguió evolucionando. Bueno, ahora hace tantos años que va solo, digamos. Ella siempre estuvo ahí para exponer prácticamente todo lo que he hecho. El trabajo de musical de Ricardo Nildi, se está convirtiendo en trabajo plástico, ¿no? Expones tus partituras. John Sí, Cage ya hizo eso hace unos años. es cierto. En el caso particular mío, las partituras son al origen, son obras musicales puras, ¿eh? Y es después, con una reflexión, como en el caso de esta instalación que estamos viendo, que fue en Dunkerque, surge después la interrogación de cómo poder articular imagen que representada por la partitura y una concepción de la idea de la superposición, la transparencia, como se nos ocurrió con Laura. Pero esta obra también, que se llama Involuta, la partitura que se ve, es una obra puramente instrumental que es flauta y violonchelo, y que en el momento que la compuse en 2011 jamás iba a imaginar que iba a volverse un hecho plástico, ¿no es cierto? Es cierto que os hizo falta 14 años desde que os conociste para comenzar a trabajar juntos. Sí. Por muchas razones. Primero porque cada uno tenía que hacer su trabajo por su lado, su experiencia personal, y después poco a poco nos dimos cuenta, seguramente muy influidos uno por el otro, pienso, que teníamos muchas cosas en común en nuestras problemáticas respectivas. Y el tema de la transparencia, por eso estaba pensando por las partituras, porque el tema de las partituras vino a través de un trabajo que yo ya había empezado a hacer con texto en transparencia, que fueron las cosas que presenté en Miami en la Galería Lelia Mordo, que ya había texto y que ya había esa noción de superposición. Y finalmente está tan íntimamente ligado al trabajo de Ricardo el tema de la superposición. Yo no quiero meterme en el vocabulario musical, pero está íntimamente ligado al trabajo de Ricardo y también prácticamente vino naturalmente, pero además porque había esta exposición, bueno, que son las fotos que vemos en el Museo de Dunkerque, sobre el tema. La exposición se llamó Musique à voir, que estaba el comisario era Jean-Yves Bosser, que es alguien que se interesa particularmente a la relación entre música y artes plásticas. Y en esta exposición había, justamente hablábamos de John Cage, había piezas de John Cage, había obras de muchos artistas que ligaban las dos disciplinas. Volviendo a la exposición que acabáis de inaugurar en la Galería Víctor Esfez, aquí en París, una videoinstalación que habéis titulado Aliquando. Contadnos, ¿qué es aliquando? Aliquando en latín quiere decir una vez, alguna vez. Muchos términos. Quiere decir muchas cosas. Claro. En fin, a nosotros nos pareció que podía ser casi como érase una vez, porque es el Sena, no es más que el Sena en realidad, pero casualmente, por eso alicuando también, no es el Sena en cualquier momento, es el Sena filmado hace muy poquito tiempo cuando hubo la crecida. Y que lo que se ve, sobre todo de noche, con la crecida, son colores y luces que normalmente no se ven. Habitualmente. Los reflejos, como está muy alta el agua, los reflejos de los autos que pasan, todo se ve. Y los colores eran particularmente interesante. Entonces, por eso era alicuando una vez, porque no pasa todo el tiempo. Era como una instantánea, un momento determinado, el Sena. Y lo que es muy simpático también es que la instalación es enfrente justamente claro, del Sena. O sea, la Galería de Víctor Esfez es justo en Pont Neuf. Es en el Pont Neuf. En el mismo lugar donde fue filmado. Donde estamos a 20 metros del origen de la instalación. Me gustaría saber quién inspira a quién, o es un trabajo mutuo de ida y vuelta. Cada vez más es ida y vuelta. Al principio, sobre todo en materia de video, trabajábamos mucho a partir de mis imágenes. Y después, los últimos años, sobre todo el extracto que vimos antes, El Ojo, fue la primera vez que trabajamos al revés. Es decir, y había una obra musical grabada, que fue grabada por el Ensemble Alternance, y
yo disponía de esa banda y una consigna muy precisa de Ricardo sobre la temática, el concepto a desarrollar. Entonces yo tenía la grabación, tenía esa temática, que le voy a dejar a él que explique lo que es, y a partir de eso yo elaboré las imágenes. Pero nunca es un trabajo que venga de uno o del otro, nunca es un trabajo, como decir, individual. Siempre, en todo momento hay, durante el proceso de creación, momentos de encuentro donde todo se puede modificar. Tanto el aspecto musical como el aspecto visual. Entonces es realmente un trabajo conjunto. ¿Quién es más crítico con el otro? Él. Los músicos son muy exigentes. Sí, él es mucho más crítico. No me equivoco si digo que vuestra obra tiene un fuerte componente borgiano. No podéis esconder que sois argentinos. No, pero absolutamente. Absolutamente. Los temas como el laberinto os interesan, mejor la transparencia, me contabas. La transparencia, la idea, la exposición, vuelvo a la exposición de Miami, había sido una exposición de homenaje a Borges, porque fue a los 30 años de la muerte de Borges. Y todas esas obras se llaman No sé cuántas estrellas, que viene de una frase de Funes el Memorioso, que para mí es un texto fundador. En mi vida es un texto fundador. Yo leí ese cuento y a partir de ahí todo... Es casi como que ese cuento me dijo lo que yo quería hacer con mi obra plástica. Es el tema de la simultaneidad, de ver a través de alguien que tiene una memoria prodigiosa y que entonces, observando un objeto, ve todo lo que hay detrás de ese objeto y todo lo que pudo haber pasado y todo lo que le dio origen. Entonces, esa es la temática que a mí me mueve. ¿Para cuándo, Ricardo Nilni, una ópera o un oratorio con textos de Borges? ¿Se ha hecho ya? No sé, una no sé, experiencia. yo sepa, no. Pero en realidad estoy pensando ahora, en un oratorio, pero con textos de Góngora. Ya el texto está, los Soledades está elegido, un fragmento de Soledades, que queremos hacer un trabajo con Laura, y bueno, ese es un proyecto que me No es que me fácil atrae. Góngora. ¿Eh? No es fácil Góngora. No, por supuesto que no, pero pienso que releyendo Góngora me siento muy identificado en mi trabajo también, así que... Además de la exposición en la Galería Víctor Sfez, Laura Nilni participa en la Feria Art Paris con una exposición en solitario, ¿no? Sí, bueno, es solitario no completamente porque vamos a exponer Sol, justamente, Involuta, que está Y esta pasando en obra este Involuta momento. también. Y después dibujos dibujos que hago sola. Pero ahí vamos a volver a mostrar Sol, aunque la pieza que habíamos mostrado en Dunkerque, pero de otra manera, con otra estructura. Y también va a haber una cabina. Una cabina con nuestros videos. Con todos los videos editados por Víctor Sfez, porque editamos 10 videos. Él nos editó 10 videos y los videos van a estar también en el stand de Lelia Mordó. Y van a estar en difusión continua. Feria que abre sus puertas el 5 de abril. Pueden ver sus vídeos entre el 5 y el 8. Muchísimas gracias, Laura Nilni, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu compañía. Recordemos que vuestra exposición estará abierta en la Galería Víctor Sfez hasta el 21 de abril. Permíteme también dar las gracias a Amaro Osler y a Elena Abril, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.